¿Qué tal? Soy el profesor Rodolfo Rodríguez. Me da mucho gusto saludarles. En este video vamos a calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor partiendo de una función de demanda y de una función de oferta. Em, Primero, vamos a ver una representación gráfica de lo que sería el excedente tanto del consumidor como del productor. Recordando brevemente, el excedente del consumidor es el área por encima del precio de equilibrio en un mercado, ¿sí? Y por debajo de la función de demanda. Toda esa área es un excedente, el cual obtienen los consumidores en un mercado. Y para el caso del excedente del productor, bueno, pues se trata del área por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta. Entonces, para las ecuaciones que se nos plantean en este ejercicio, será importante primero calcular tanto el precio como la cantidad de equilibrio para obtener estos valores y también para poder calcular esta área, que finalmente son triángulos. Recordemos, el área de un triángulo pues es simplemente, se obtiene al multiplicar la base por la altura y dividiendo entre 2. Entonces, bueno, vamos a eh, calcular. En este caso necesitamos, ya dijimos, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, pero también necesitamos el valor de donde parte, por ejemplo, la función de demanda, para el caso del excedente del consumidor, ¿sí? Y en ese caso, pues este valor, ¿qué es este valor dentro de la función de demanda? Pues sería el precio al cual la cantidad demandada es de cero, ¿sí? Se conoce también como precio de reserva, pero bueno, a partir de la función de demanda vamos a calcular este precio, ¿sí? Y para el caso del excedente del productor requerimos también el precio en el cual eh, el precio dentro de esta función de oferta, el cual provocaría que la cantidad ofrecida sea de cero, ¿sí? Recordemos que en economía siempre tenemos la gráfica de las funciones inversas, de las funciones matemáticas. La gráfica, pues realmente tenemos la gráfica de la función inversa. Entonces, si nos están dando en este formato la función de demanda, ¿sí? Y recordamos, bueno, lo que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, eso se puede calcular fácilmente. En algunos otros de mis videos ya he mostrado cuál sería el procedimiento, ¿verdad? A partir de una función de demanda y de oferta, cómo calcular esa cantidad de equilibrio, ese precio de equilibrio. Pero en este caso, con la función de demanda, queremos calcular este precio en el cual la demanda sería de cero. Entonces, para eso, fíjense cómo aquí en la ecuación, en la función de demanda, lo que estamos diciendo es que queremos encontrar el valor de este precio, ¿sí? El cual provocaría, ¿sí? Que la cantidad demandada sea cero. Entonces, va a ser mucho más fácil si primero obtenemos, ¿sí? La inversa de esta función, es decir, es la misma, vamos a obtener la misma función, simplemente vamos a modificar la forma en que se presenta de tal forma que el precio quede como variable dependiente de la cantidad y de esa forma ya colocando un valor de cero para la cantidad, pues podremos rápidamente conocer cuál es ese precio que provoca que la cantidad demandada sea de cero
y así ya tendríamos este valor. ¿Para qué queremos este valor? Bueno, si ya podemos calcular también el precio de equilibrio y este precio máximo, entonces tendríamos la altura en esta área, ¿sí? Al conocer la cantidad de equilibrio, pues de alguna forma ya conocemos la base de este triángulo de esta área y ya podemos aplicar esa fórmula que estamos mencionando de base por altura entre 2. Pero bueno, vamos a calcular este precio. Les digo, vamos a obtener primero la inversa de esta función, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, el número, el coeficiente que tenemos, solo que no está acompañando ninguna variable, vamos a llevarlo hacia el otro lado. El objetivo será poco a poco dejar sola la variable de precio. Entonces, este coeficiente que aparece positivo del lado derecho de la igualdad, lo llevaremos al lado izquierdo de la igualdad con signo negativo. Es lo único que se hace en este primer paso. Y ahora, bueno, del lado derecho observamos que tenemos un coeficiente, menos 3.625, que multiplica a la variable precio. Dado que se está multiplicando, llevaremos el coeficiente del lado izquierdo de la igualdad, pero dividiendo, es decir, aparecerá ahora en el denominador, ¿sí? Aquí en este caso, acuérdense, cuando es multiplicaciones o divisiones, el signo se deja tal cual. Entonces, tenemos ahora del lado izquierdo de la igualdad el menos 3.625 como denominador y ya obtenemos así la variable precio. Del lado derecho, pues sola, digamos. Realmente aquí ya podríamos hacer esa sustitución, sustituir este valor de Q por un cero y resolver, simplemente hacer la división. Simplemente aquí quiero agregar un par de pasos por si sirve de aclaración. Este denominador pues está dividiendo a ambos elementos del numerador, es decir, a la Q que aquí aparece y al menos 200.1. Entonces, esa Q queda dividida entre el denominador que ya teníamos y el menos 200.1 también queda dividido. Aquí, digamos, lo estamos separando en los dos elementos, del lado izquierdo de la igualdad, del lado derecho tenemos nuestro precio. Esta variable Q que está en el numerador sola, recordemos que pues, no se escribe nunca, aquí lo estoy poniendo solo con efectos explicativos de este video, pero esta Q es equivalente a que tuviéramos un 1Q, lo pongo, insisto, como explicación dentro del video para esta Q poder simplemente separarla de esta fracción y indicar, ¿verdad?, que la operación que hay que realizar aquí es 1 entre menos 3.625. Obtenemos pues este número que aparece aquí multiplicando la Q. Después, bueno, acá tenemos simplemente dos constantes, una constante dividida entre otra. Realizamos la operación, recordar los signos, tenemos un número negativo dividiéndose entre otro número negativo. El resultado será positivo, aquí ya está la respuesta y todo esto será igual a nuestro precio. Aquí en el siguiente paso no se hizo nada, solo lo estoy colocando para que visualmente sea más fácil, sencillo verlo. El precio es igual a todo esto que ya teníamos aquí. Es un número que multiplica a la Q más 55.2. Ahora, recordando, estamos buscando ese valor de precio, el cual sería o tendríamos cuando la Q vale 0. Entonces, lo único que hacemos es este valor de la Q lo vamos a sustituir por el 0, ¿verdad? El número está multiplicando la Q, pero la Q vale 0, entonces todo esto se va a convertir en 0 y nos queda que ese precio, ¿verdad?, que provoca que la cantidad, en este caso la cantidad demandada, aquí este será el precio donde la cantidad demandada es de 0, entonces ese precio pues es simplemente este otro elemento que permanece y nos queda que ese precio máximo en la demanda, en la cual la cantidad demandada de hecho es 0, es de 55.2. Y bueno, antes de colocar ese número, ese dato en la gráfica, vamos también a obtener el precio, ¿verdad?,
para la función de oferta, el precio en el cual ahora, trabajando con la función de oferta, en el cual la cantidad ofrecida sería de cero. Entonces, vamos a realizar exactamente lo mismo, simplemente para la función de oferta. Tenemos aquí nuestra función de oferta original, ¿sí? Trataremos de ir dejando solo el elemento primero que contenga la variable precio para después dejarla sola a la variable precio. Entonces, este número que aparece aquí negativo lo colocaremos del lado izquierdo de la igualdad, ahora con signo positivo, y nos quedará solo del lado derecho el 7.8 multiplica el precio. Estos dos elementos, como se están multiplicando, pasaremos el 7.8 del otro lado de la igualdad, pero ahora lo colocaremos dividiendo, es decir, en el denominador, ¿sí? El precio. Y nuevamente aquí ya podemos simplemente sustituir haciendo 0 el valor de la Q y resolver esta división y así obtendríamos el valor de precio. O si alguien prefiere verlo más detallado, cómo se obtiene eh, por completo la inversa de la función, bueno, recordar que este 7.8 está dividiendo ambos elementos del numerador, a la Q y a este número 17.16, que es positivo. Aquí se representa eso, que el 7.8 divide a ambos elementos. Recordar, la Q, pues ya dijimos, está sola, pero es como si tuviéramos un 1Q, ¿verdad? Se pone. Entonces la Q la podemos poner simplemente a la derecha. Sigue estando aquí. Al estar a la derecha se pone en medio. Es un convencionalismo matemático, pero recordar que esto sigue estando en el numerador. Resolvemos así de esta forma, ya se indica aquí la división que hay que realizar, 1 entre 7.8, obtenemos aquí el número como resultado que multiplica la Q. El resultado de esta otra división es 2.2. Eso es igual al precio y simplemente lo acomodamos por facilidad visual. Y ahora sí, al sustituir aquí en la Q, el valor de cero, pues toda esta multiplicación, todo este elemento se hace cero y nos queda simplemente que nuestro precio es de 2.2. Entonces, ahora sí, ya habiendo calculado esos precios en los cuales la cantidad ofrecida, en este caso cantidad demandada, en el caso anterior se hacen cero, ya podemos volver a dibujar nuestra gráfica, ¿verdad? Con los datos. Entonces, los precios relevantes aquí o los que ocupamos para calcular los excedentes del consumidor y del productor, sería el precio de equilibrio, ¿sí? Por una parte, el precio máximo en la función de demanda, el precio mínimo en la función de oferta y la cantidad de equilibrio. En otros videos ya he mostrado cómo calculamos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, una vez con esos datos, pues bueno, ya podemos calcular simplemente, les decía yo, con la fórmula, en ambos casos, pues ya tenemos la base, digamos, de estos dos triángulos. La altura se obtendrá por las diferencias entre los precios correspondientes hacia el precio de equilibrio, ¿verdad? Y bueno, el resultado de esa multiplicación hay que dividirlo entre 2 y así podremos obtener el excedente. Entonces, para el caso del excedente del consumidor, la base pues es la cantidad de equilibrio, la altura es la diferencia entre el precio máximo de la función de demanda y el precio de equilibrio. Aquí ya aparece calculada esta diferencia. Y para calcular el excedente del consumidor podemos ya aplicar la fórmula base por altura entre 2 y así obtenemos el valor del excedente del consumidor. No olvidemos, las unidades de este resultado es en pesos. Finalmente, el excedente del consumidor es un valor monetario que los consumidores obtienen además de adquirir los bienes y servicios que están adquiriendo, por los cuales pagan, pero se obtiene un valor adicional por encima del precio que se paga por los bienes, se obtiene un valor monetario como excedente. Para el caso del excedente del productor, el procedimiento es exactamente igual. La base del triángulo es la cantidad de equilibrio en ese mercado. Para obtener la altura, pues vemos la diferencia que existe, en este caso sería entre el precio de equilibrio menos el precio mínimo, en el cual la cantidad ofrecida es de cero.
Aquí está ya el cálculo realizado y ya se puede aplicar la fórmula, en este caso es la base por la altura, dividido entre 2. Ya resolviendo ese ejercicio, tenemos un excedente y aquí estoy viendo, esto debe ser el excedente, estamos hablando del excedente del productor, ¿verdad? Entonces, todo esto hace referencia, el título está bien, excedente del productor. Entonces tenemos la base por la altura que aquí calculamos, dividido entre 2. Y en este ejemplo, en este ejercicio, el excedente del productor es de 1102,86. Nuevamente, las unidades son monetarias, ¿no? En pesos, en dólares, en euros, de lo que se esté hablando, y es un excedente que obtiene el productor, ya que todas las unidades vendidas en ese mercado, pues se venden a el precio establecido por el mercado, al menos con ese supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Muchas gracias por ver. Un gran saludo.